Corría el año 1972 y un chaval con ganas de velocidad, de juerga y glamour se convertía, atención, en el piloto más joven y en el primer brasileño en proclamarse campeón del mundo de la Fórmula 1. Era la época del glamour, las fiestas y el exceso en el paddock, y aquello enganchó, claro, a Emerson Fittipaldi, que ya desde pequeño, gracias a su padre, conoció muy de cerca qué era el ambiente de la Fórmula 1. Su padre era un importante periodista del motor en Brasil y su hermano Wilson Fittipaldi, un loco también del motor y de los coches. Salvador Méndez, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos de nuevo para hablar de uno de los grandes nombres de la Fórmula 1. Super personaje, ¿eh? Super personaje. Don Emerson Fittipaldi. Don Emerson. Don Emerson Fittipaldi. Me encantaría, claro. Emo para los amigos, sí, porque así le llamaban, pero es uno de los grandes nombres de la Fórmula 1 de todos los tiempos y, por supuesto, tenía que estar en este podcast con nosotros y hablar de él en un tiempo en que la Fórmula 1 era glamour, era... Fiestas, muchas fiestas, mucho entretenimiento, muchas cosas fuera del paddock, porque veníamos de la época en la que solo corrían los nobles, la gente que tenía dinero, la gente que tenía tiempo para disfrutar, sí. Y entonces las carreras eran no solo motor, sino que arrastraban todo eso con ellos. Quizás este es el punto donde rompe y empezamos a ser... pilotos profesionales, donde empezamos a tener equipos más profesionalizados y va cambiando poco a poco eso. Pero en esta época todavía tenemos ese punto y llega este chavalito para romper con todo. Chavalito de patilla y gafa grande, no se olviden ustedes, porque fue toda una estética. Toda una estética. Su apellido trasciende más allá de la Fórmula 1 y incluso aquellos que el deporte de motor les queda un poco más lejos, el nombre de Fittipaldi. Eres un Fittipaldi, ¿no? Sí. Cuando te dicen, fíjate, pero cuando te dicen que eres un Fittipaldi está asociado más a estás haciendo loco o vas por encima de tus posibilidades. Quizás en aquellos años eran una gran época de revolución tecnológica, de revolución normativa y ir como un Fittipaldi es ir a lo loco, porque yo creo que cuando se montaban en aquellos coches, y ahora si quieres me cuentas cómo llega a Lotus y cómo empieza a ser el número uno, porque es muy especial, era un acto de fe. Había muchas novedades, pero también eran coches muy inseguros y en donde no se había implementado todas las medidas de seguridad que sí que vemos en la Fórmula 1 actual. Sí, la FIA en eso ha hecho un trabajo excepcional. Ha llevado muchos años llegar a una Fórmula 1 segura y muchas muertes. Precisamente quizás el mayor punto de inflexión en todo eso fue la muerte de Senna, otro brasileño, posiblemente con las mismas características en cuanto a locura en la pista. Y quizás igual de religioso, los dos, muy creyentes. Sí. Por eso digo, vienen con esa aura de Brasil que ha iniciado Fittipaldi. Primer brasileño que consigue un campeonato del mundo. Y su llegada es la contratación de un chaval joven que entra a un equipo con gente que ya tenía mucha experiencia en el pilotaje y de repente todo cambia. Llegamos al Gran Premio de Monza, se muere Rindt en los libres y a partir de ahí el equipo empieza la locura. Su compañero Miles, en ese momento son 3 pilotos con Emerson, los 2 veteranos, y Emerson que acaba de arrancar, que es su primera temporada, 1970. Se echa el equipo a la espalda y vamos con todo. Siguiente Gran Premio, Estados Unidos, devuelve la confianza al equipo y logra no algo para él, sino para su compañero fallecido, que es ganar el título de pilotos a título póstumo. La única vez que ocurre esto. La única vez que ocurre y su carrera, el seguir compitiendo, el que el resto de sus rivales no lograsen puntos, le da un título a Rindt, merecido homenaje a esa gente que se jugaba la vida, ¿no? Sin Quizás duda. es...
Sí, era importante. El Lotus, un coche súper característico, con ese morro de pato, con ese motor de turbina, en donde la aerodinámica empieza a tomar un poco o bastante protagonismo. Y protagonista de todo aquello fue un Colin Chapman, que yo no sé si lo podríamos asemejar a hoy en día, o lo que ha supuesto Adrian Newey para Red Bull, un gran visionario de la época, ¿no?, en el desarrollo de los coches. Un gran visionario. Quizás todos esos nombres van marcando la pauta, ¿no? Hay otra gente que va un poquito por detrás y ellos se inventan cosas que resultan la tendencia en la Fórmula 1, porque eso es lo que funciona en la pista. Pero para llegar aquí hay que inventárselo, hay que sacarse un as de la manga donde nadie ha visto nada, ¿no? Ese mundo de carreras, con tantos pilotos fallecidos, con tantos accidentes, porque las carreras en ese momento son muy complicadas, demasiados accidentes en pista, hay que estar muy loco, entre comillas, ser un Fittipaldi, ¿no? Para subirse al coche. A esto se trata. Para subirse al coche como este hombre y ir como una auténtica bala. Echarse un equipo a la espalda siendo todo un novato, y que el equipo vuelva a rendir al máximo nivel después de esa carrera de Monza, donde el equipo se va completamente devastado. Miles no quiere correr, se acabó su carrera y lo deja y se va, Reed muerto. Nuevo panorama, ¿eh? Y Fittipaldi, que había participado en 3 carreras, no había participado en solo 3 carreras, y de repente se ve como líder de un equipo. Bueno, pues hemos venido a correr. A mí me recuerda, fíjate, la carrera de Emerson, haciendo una lectura estos días preparando el podcast, salva un poco muchas semejanzas a la de Fernando Alonso, varias temporadas antes, no tan truculenta en el cuarto que ocurre, porque es una época más segura la de Fernando Alonso, es otros tiempos, pero varios años ahí ya se le veía venir como Fernando, y prácticamente 2 años después consigue el Mundial, el 1972 con Lotus. Y luego se irá de la Fórmula 1 para conquistar otros lugares como la Indy, la 500 millas, algo que también ha hecho Fernando Alonso, con 2 títulos, aunque podían haber sido más, ¿no? Podrían haber sido muchos más. Yo creo que Fittipaldi llega un momento en el que comete un error desde el punto de vista de su carrera deportiva. Después de estar con Lotus y con McLaren. Con McLaren, que hace historia con McLaren junto con Niki Lauda. Es brutal lo que consiguen. Y a la temporada siguiente decide no dejarlo todo, porque no es exactamente dejarlo todo, pero sí embarcarse en un proyecto con su hermano. Le pudo el corazón. Con un equipo completamente brasileño, financiado por la empresa azucarera de Brasil, para intentar lograr algo. Yo creo que ahí se equivoca. Sus resultados, bueno, pues son bastante escasos. Por no decir mediocres, estaba buscando, Salva, un sinónimo, porque le estoy viendo, no quiero decir mediocre cuando le estamos dedicando un muro de los campeones, pero sí, fueron mediocres para un campeón, para un bicampeón del mundo. Los resultados son mediocres. Lo que ocurre es que referirse a Emerson Fittipaldi como mediocre es... No, él no, los resultados, por culpa de un coche que no era correcto. Es complicado, es complicado. Creo que la gran equivocación viene desde el punto en el que decide embarcarse con su hermano, esa lealtad hacia la familia, que quizás es un rasgo más distintivo de los pilotos brasileños o latinos en general, donde bueno, pues la familia pesa mucho, y decide embarcarse con esa aventura. Yo me supongo que, bueno, puestos en 1975 y en sus botas, posiblemente pensando en que pueden hacer mucho más. Hay que recordar que él y su hermano vienen de construir cars. Sí, personalizados, y de financiarse su carrera vendiendo piezas. Es decir, tú empezabas diciendo, hasta ahora eran pilotos ricos o gente adinerada la que se incluía en la Fórmula 1. Ahora, como hizo Ángel Nieto en las motos, siendo mecánico de casi de su propio equipo, ellos hacen lo mismo para poder llegar donde llegan. Para poder llegar, sí. Su llegada a Europa se produce gracias a que funciona con el tema de los cars, la venta de piezas y demás, y le permite financiarse para poder venirse a Europa. Recordemos, en esa época no ser europeo era un hándicap importante para poder llegar a la Fórmula 1. Fíjate cómo ha cambiado todo. Entonces ahí Fittipaldi asume un riesgo importante,
parece un hombre al que no le importa absolutamente nada asumir riesgos. Como buen campeón. Se le veía en la pista y eso le da 2 campeonatos. Lo que ocurre es que después de ser bicampeón, también nos vamos a una época en la que, bueno, el auge de las carreras, van surgiendo muchos grandes nombres de la Fórmula 1 ahí. Sí, es la época dorada, ¿no? Empieza la época más fuerte o más conocido, de mayor relevancia de la Fórmula 1. Y este hombre decide embarcarse en un proyecto donde las esperanzas de lograr algo, creo que ahí le pudo más el corazón que... Pero fíjate, a lo mejor pensó, yo ya he conseguido lo que quería, que es ser campeón del mundo. Atesorar más de uno, más de dos, no es tan importante como poder darle esa satisfacción a mi hermano desde el otro lado, o sea, siendo el jefe de equipo, de desarrollo de nuestro proyecto. Nunca uno sabe qué le pesa más. Que podían haber sido mucho más mundiales. Sí, como Fernando Alonso también podía haber conseguido muchos más mundiales, ¿no? Si hubiese elegido bien, porque es un problema de no saber elegir. Yo creo en ambos casos es paralelo, ¿no? Esa biografía profesional. Sí, aquí lo que pasa es que Fittipaldi se deja llevar por el corazón, por esas ganas de que el automovilismo brasileño tenga mucho más peso, de ahí todo un equipo completamente brasileño, con el apoyo de financiación de Brasil y demás, y no busca en Europa o dentro del mundo de las carreras, era como una pequeña isla dentro de ese gran mundo que era la Fórmula 1 europea. El tema mundial, que se corra en otros sitios, no significa... Esto es muy moderno, no se crean ustedes, porque estamos acostumbrados, pero sí. Esto de aplaudir a los brasileños o que nos lleguen pilotos japoneses o de otras partes del mundo es bastante reciente. Sí, es muy reciente. Ya digo, esta época de los 70 y luego el arrastre que supone en los 80, de esa amplitud mayor a la Fórmula 1, con toda una serie de problemáticas o de polémicas que nada tienen que ver con la pista, sino con los despachos y cómo se gestiona este campeonato, hasta ese momento era europeo, con la notable excepción de Juan Manuel Fangio. Bueno, que fue el primero y que era argentino, claro. Que era argentino, pero hay que puntualizar, aunque sea argentino, su vinculación a Europa es enorme y de ahí esa parte en las carreras. Es decir, Fangio ya venía de un arrastre europeo importante, porque si uno quería competir en la Fórmula 1 y sobre todo en el mundo del motor en general, porque no pensemos solo que la Fórmula 1 era como muy elitista y demás, que lo era, pero el mundo del motor en general, su peso importante estaba en Europa y el resto, salvo las honrosas excepciones de Estados Unidos y sus carreras bastante diferentes, porque la Indy, porque tienen particularidades importantes, a pesar de que allí pues había cierta relevancia y los pilotos en épocas anteriores se movían entre Estados Unidos y Europa. Pero recordemos que es una época en la que viajar es complicado. Entonces, transportar todo lo que es el circo, los monoplazas, mecánicos, utensilios, en fin. Ahora estamos muy acostumbrados a que de una semana para otra pues nos vamos a Singapur y luego viajamos a Japón y luego nos vamos a Brasil. Y de ahí a Argentina, en fin, que se recorren las 4 puntas. Pero fíjate que es un piloto muy curioso, muy carismático, lo ha sido durante toda su carrera, haya estado o no en la Fórmula 1, desde los 3 matrimonios y los 7 hijos, hasta que ya ha sido, yo creo que importante, muy mayor siendo padre y acompañando a todos sus retoños a las pistas. Pero a nivel deportivo, en el 74 consiguió su segundo mundial con McLaren, lo hizo teniendo, yo creo que al piloto más raro de aquella época, que era Niki Lauda, el único serio y profesional, los demás iban todos de fiesta. No digo que no lo hicieran bien, he dicho el más normal en cuanto a que se lo tomaban más en serio, que no iba bebido, que no iba con la churri y con la novia a la pista. Llega por primera vez en la historia empatado a puntos a la última carrera, lo tengo aquí apuntado además con Clay Regazzoni, consigue récords de precocidad que luego va a tirar Fernando Alonso, luego va a tirar Verstappen, luego va a tirar Hamilton. Cuidado, que eso es mucho tiempo. Eso es mucho tiempo. Eso es mucho claro, tiempo, fíjate, durante mucho tiempo ha estado ahí teniendo el récord de precocidad. Luego se va a la Indy, gana 2 veces las 500 millas, ha llegado a pilotar hasta un Fórmula eléctrico. Este hombre
trasciende. Es un personaje más que un piloto ya, ¿eh? Es un, podríamos decir algo así como un culo inquieto. Maravilloso. No puede estar parado. A pesar de esa equivocación, desde mi punto de vista, sobre su cambio en la Fórmula 1 y ese de un equipo grande a vamos a hacer otra cosa y demás. No le podemos quitar el resto de méritos, ¿verdad, Salva? Es muy meritorio lo que ha hecho, no solo en la Fórmula 1, porque luego se va a la Indy, lo que comentas, su carrera continúa durante mucho tiempo. Y bien, continúa bien. Y sigue siendo un piloto muy rápido. El punto con su propio equipo en la Fórmula 1, bueno, es un paréntesis, entre comillas, donde ha hecho una cosa diferente y donde posiblemente haya aprendido muchísimo de qué es un equipo, cómo funciona un equipo y qué hay detrás de un equipo, no solo qué hay detrás del volante, claro, sino que te acompaña y que te arrastra durante todas esas carreras, ¿no? Y posiblemente ahí se habrá dado cuenta de que ser campeón no es solo ponerse al volante y ser un tío súper rápido, sino que hay que tener algo más. Sí, hay que ser un poco mentalidad asesino. Yo tenía un jefe que decía, Rafa Nadal, Marc Márquez, Alonso, por hablar de los españoles, si no eres asesino, no tienes esa mentalidad en la pista, olvídate, porque esa ambición, si no, no te va a llevar a ningún sitio. Así que ambición al máximo. Fíjate, Brasil, hablas de Brasil y ¿qué se te viene al fútbol? Pelé, gran amigo de Pelé, era él el que iba a ver a Pelé y luego consiguió, que nunca lo había hecho Pelé, arrastrarle a los circuitos a que fuera él el protagonista. Para Brasil eso, a nivel de país, es como Fernando Alonso nos colocó la Fórmula 1 a las 2 de la tarde cuando veíamos fútbol. Bueno, pues yo creo que Emerson consiguió lo propio en su época, en su país. Sí, además Fittipaldi es la punta de lanza de todo esto, el empuje, la relevancia que tiene en su país, que luego culmina a Senna. Quizás la figura de Senna no hubiese sido la misma o no hubiese tenido la misma importancia en su país si Fittipaldi no hubiese estado, si él hubiese sido el primero en llegar o el primero en lograr cosas. Ese empuje que ya traía Fittipaldi, yo creo que luego desencadena en casi un funeral de Estado por Ayrton Senna, sí, porque es como el relevo de otro brasileño con las mismas ganas, con la misma garra en la pista, con ese mismo empuje, pero Fittipaldi es quien abre el camino. Sí. Y de una forma completamente diferente, porque ya cuando hablamos de Senna ya hablamos de un deporte más profesionalizado. Sí, no me imagino yo a Senna con las chicas del paraguas, moviéndose por el Prado, viniendo de una fiesta, con la patilla, la gafa. Se le veía mucho más serio y preocupado a Senna por la seguridad, que fue una de sus grandes obsesiones. Pero sí, es verdad que Fittipaldi era otra época, entre medias Nelson Piquet, que la última carrera, ¿verdad?, de Fittipaldi es la primera victoria de Piquet. O sea que la historia de la Fórmula 1 de Brasil tiene que estar, yo creo que muy orgulloso. Esos años son un enlace de una cuna de pilotos en Brasil que logran ir a lo más alto. No hablamos de un tema menor o de algo que va empezando, sino que arranca con fuerza. Llega Fittipaldi para arrasarlo todo y para decir hay más vida más allá de los pilotos europeos y continuar el camino con Senna, con Piquet, toda una generación que da a Brasil un empuje importante en la Fórmula 1 y es un avance ese punto desde 1970, donde él debuta, hasta vamos a hablar hasta el 75. Venga, vale. Porque lo demás no te cuenta. O sea, una vez que se va con su hermano Wilson, desaparece. Te duele, ¿eh? Siempre me comentas eso. Sí. Es que te da rabia, ¿no? Cuando ves a un piloto que podría haber logrado bueno, yo lo 4, entiendo, sí, 5... Sí. Pues eso, Fernando Alonso. Es Fernando Alonso igual y te da rabia, ¿no? Y se va con... Lo que pasa es que el tema de Alonso es un pelín diferente. Él hace elecciones... No, se va con su hermano. Ahí estamos. Él hace elecciones de equipo y demás, bueno, que no le resultan o que no le funcionan. Pero que podría tener perfectamente 5 mundiales de haber elegido en condiciones. Perfectamente. Entonces, o igual alguno más, bueno. Porque luego viene una época bastante fuerte. El tema es que con Fittipaldi no es exactamente eso, sino que se deja llevar por el corazón para poner un coche en pista
sin ninguna garantía de nada, sin... Yo soy más romántica. Es para cumplir un deseo de su hermano y de su familia. Ponlo ahí. Dice, yo ya he conseguido, yo he triunfado, yo ya está en la gloria, que es alzarme con un Lotus primero, con un McLaren después, y además teniendo a todo un Niki Lauda. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no hacer feliz a mi padre que nos vea a los dos? Es muy romántico. Y seguro que alguno que me escuche dice, mira, déjate, que de esto se trata de ganar carreras, ¿no? Es una idea muy romántica, pero Sí, al final yo en eso soy mucho más cuadriculado. Más pragmático. Y diciendo que ni siquiera hacía falta coger un Excel y valor. No, con poner pros y contras en una libretita. Hubiese bastado que... Uf, yo no lo vería, o sea, ni por mucho que quisiera mi hermano, ni por mucho que pensase que a lo mejor se podía lograr algo, el riesgo es tan grande, y luego lo vemos en los resultados. Sí. Es que alguien que es bicampeón, terminar 16, 17... Bueno, el coche no iba. Es duro. Y obviamente no es porque Fittipaldi ni se hiciese mayor ni nada por el estilo. No, porque era todavía joven. No puedes ganar un campeonato en el 74. Y no valer nada 2 años después. Y 2 años después ser insignificante en la pista, con lo que significa para las carreras y con lo que significa para los aficionados, ¿no? Porque el aficionado espera... ¿Qué le pasa a este hombre? Es como, ¿qué le está pasando? ¿Por qué no funciona? Entonces es muy complicado arrastrar esa aura que llevas de campeón, y luego esos 5 años ahí son como... Decepcionantes, dilo, sí, es decepcionante. Sí, es terriblemente decepcionante. Luego es verdad que cuando se va a la Indy recupera un poco de esa aura. Y no es fácil. No es nada hacer fácil. El cambio de un campeonato a otro, los circuitos con los óvalos, la conducción, hay muchas diferencias. Sí, no tiene nada que ver, y es necesario un proceso de adaptación que no fue tanto su caso. No. Las 500 millas de Indianápolis siguen siendo una carrera jugosa para todo el mundo, para cualquier piloto, porque significan una tradición y una historia en las carreras importantes, pero hay que llegar allí y lograrlo. Y lo hizo 2 veces. Y fíjate que en 1996, que fue su gran accidente en la Indy, se disputó en el circuito de Brooklyn, fracturándose la 7ª vértebra. Le vamos a pedir a nuestro técnico que suba esta canción. Seguro que te suena. ¿A quién no le suenan los Beatles? Yo esto no lo sabía, Salva. Fue tener ese accidente, y debía ser un ferviente seguidor de Fittipaldi, pero George Harrison, parte de la banda de Liverpool, decide grabarle, no esta, sino una versión a él especial, pues para darle ánimos de que no te preocupes, el sol saldrá, te recuperarás y volverás a dar guerra. Vaya que si la dio, aunque fuese en lo personal, en la pista y con sus fiestas y sus matrimonios. Pero... curioso, Pelé, los Beatles, atraía a mucha gente este hombre. Yo creo que Emerson se encuentra en una época en la que quizás era aquello que decía Briatore, ¿no? Prefiero tener a Schumacher en el paddock que a todos los pilotos concentrados. Es cierto, y esta época es... muy clara para eso era la época de las fiestas, el glamour, donde los barcos en Mónaco se tomaba como un poco más a la ligera el tema de la seguridad. Estos son los locos que vienen a las carreras, el arrastre que teníamos de esos hombres ricos a los que les gustaba el motor y que dedicaban su dinero a correr, y eran los que podían hacerlo porque tenían el dinero para poder hacerlo, y era algo como muy elitista, y entonces hay esas fiestas en esas mansiones. Claro. Porque es el ambiente en donde estaban acostumbrados a moverse ese tipo de personas. Cuando llegan los foráneos de fuera, pues también les apetece, ¿no? Ahí estamos. Y entonces Emerson, que viene de un mundo completamente diferente, se encuentra con eso. Yo creo que a cualquiera nos hubiese encantado. Hombre, ¿cómo no voy a ir a esas fiestas? A excepción de Niki Lauda, que era un tío... que nunca iba. Que era un tío raro. Sí. A dejarlo ahí, era un tío... raro. Era un profesional. Era un profesional que dormía, que hacía lo que se hace ahora. ¿Qué comía
cuando tenía que comer porque había un esfuerzo físico, que dormía antes de las carreras. ¿Qué dirán ustedes? ¿Cómo no vas a...? Pues sí, este dormía, los demás no lo sé. Que no bebía, que no hacía excesos, que tuvo una familia, vamos, o por lo menos una pareja estable, que no fue un picaflor. Bueno. En cuanto a eso, creo que quien se lleva la palma, para que veamos un poco de dónde viene todo esto, hay otro Hamilton en el mundo de las carreras. A ver, sorpréndeme. Que su historia es un poco de alucine. Se van a la carrera de clasificación de Le Mans. No consiguen clasificarse porque hay un problema con el número del coche o algo así, creo recordar. Hace tiempo que leí la historia de la biografía de este hombre, pero creo que recordar que era un problema con esto y entonces les descalifican. Y bueno, como les han descalificado, se va de borrachera por el pueblo, claro, y a mojar sus penas. Su jefe de equipo reclama, tal, hasta que al final le dan la razón. Y le dan la razón por la mañana y este hombre se pone a buscar al piloto por la mañana para encontrarlo. Y él y su compañero se corría a relevos en el coche. Sí. Están los dos completamente borrachos, y se los lleva para la pista. Y los atiborran de café y los montan en el coche. Tiene un accidente en la salida. Yo no recuerdo si se pega con un en lugar pájaro. del freno pisó el acelerador. Váyanse ustedes a imaginar. Bueno, pero es que terminan ganando. Esos son las carreras y hoy las vemos de manera muy profesional, todas las restricciones que hay en un circuito. Peli americana de dos vaqueros, ¿no? Que después de ir... Estes dan para una peli, pero sí. Además, pocas fotos he encontrado de ese Hamilton. Y le ves un hombre más bien gordito, de barba, como un poco alineado, ¿no? Sí. Y entonces recreas un poco el personaje leyendo esto y dices, joder, cómo debía ser el mundo de las carreras en ese momento. Qué diferente. Pues sí, muy diferente en mecánica, en normas de puntuación, pero yo creo que muy divertido, que tuvo que existir para que luego alguien se diera cuenta de que había que profesionalizar, pero yo creo que este muro de los campeones que le dedicamos a Emerson Fittipaldi, que además luego ha coqueteado con la política, que ha estado en las pistas, que ha apoyado sobre todo al que decíamos Fernando Alonso, es uno de los más atractivos porque nos descubre a alguien que en muchas facetas no sabemos quién es y que dibuja muy bien una época. Sí, Emerson es la representación de esos años 70, de esas fiestas de glamour en la Fórmula 1, de terminar las carreras y que pilotos, jefes de equipo se van a esas mansiones. El tema de las chicas hoy tan políticamente incorrecto. ¿No te gustaría incorrecto. mirarlo por un agujerito? Vamos, sí. Me encantaría trasladarme allí. A cualquier época de la Fórmula 1, pero obviamente cuanto más atrás vamos, menos datos tenemos o menos información, o nos queda más distante para imaginarlo. Si te vas hoy en día a un circuito de Fórmula 1, la diferencia es el abismo. Imagínate irte a los primeros años cuando podías estar a pie de pista, allí apoyado en una valla, viendo cómo pasaba el coche a tu lado. Efectivamente. Obviamente la seguridad, así morían espectadores y o sea, no solo pilotos y demás, sino que muchos espectadores se los han llevado por delante. Cosa que ocurría en los rallies, por ejemplo. Eso podemos trasladarlo al tema de los rallies. Sí, sigue ocurriendo, aunque cada vez hay más seguridad, pero es verdad que la gente es muy responsable en muchos tramos de los rallies. Eso es verdad. Entonces, lo que pasa es que también le daba otro punto, poder ponerte al lado de ese coche cuando pasa... Sentir la vibración incluso del motor, ¿no? A 250 a tu lado... esas carreras donde se refrescaba a los pilotos, cuando iba pasando se le echaba agua porque hacía un calor terrible y los temas de deshidratación eran la bestialidad. Claro, hoy van equipados, pueden beber y demás. En aquel momento, pues bueno, imagínense ustedes, un coche normal, te subes en él y ala,
a todo lo que dé ese coche. Con el calor que desprende el motor, los frenos, el propio asfalto, etcétera, etcétera. Pues Alba, hombre, hasta allí exactamente no, pero yo creo que sí que hemos trasladado a todo el mundo que nos haya escuchado a ese lugar, a esa Fórmula 1, a esa época y sobre todo a ese personaje que es Emerson Fittipaldi, que por supuesto merecía un muro. Realmente un grande de la Fórmula 1, un grande de la Fórmula 1. Y os recordamos que hay muchas formas de escucharnos, de seguir este Muro de los Campeones. Podéis hacerlo desde la web y aplicaciones de radio, así como desde las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcast o Amazon Music. Más campeones, más Fórmula 1 en el Muro de los Campeones, así que os esperamos a todos.